Hola a todos, amantes de las noticias del espectáculo y los dramas detrás de escena. Sean bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos las historias que nos mantienen pegados a la pantalla, y hoy, tenemos un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, el *** escándalo revelado. La verdad de la guerra legal de Hande y Kerem ***. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles jugosos de esta batalla legal que ha capturado la atención de miles. Si aún no son parte de nuestra comunidad, les invito a que hagan clic en ese botón de *** suscribirse *** y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Han pasado semanas, quizás meses, desde que los rumores comenzaron a circular, pero ahora, parece que las aguas se han agitado de verdad. Hablamos de dos nombres que resuenan con gran familiaridad en el panorama turco y más allá, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Jóvenes, talentosos y hasta hace poco, una de las parejas más adoradas por el público. Pero hoy las miradas no están puestas en sus proyectos profesionales o en sus momentos de felicidad pública, sino en las sombras de los tribunales. La guerra legal que enfrenta a Hande y Kerem es un asunto complejo, lleno de alegaciones, defensa y, lo que es más importante, una verdad que hasta ahora ha estado envuelta en misterio. ¿Qué ha llevado a dos personas que compartieron tantas miradas y sonrisas a enfrentarse en un litigio? Las razones exactas son multifacéticas y, como suele ocurrir en estos casos, las versiones pueden diferir. Inicialmente se hablaba de desacuerdos menores, malentendidos que podían resolverse con una buena conversación. Sin embargo, la escalada ha sido notable, transformando lo que pudo haber sido un asunto privado en un espectáculo mediático. Hemos visto aparecer comunicados de prensa, declaraciones ambiguas y, por supuesto, un sinfín de especulaciones en redes sociales y medios de entretenimiento. Nuestro objetivo hoy es arrojar luz sobre este conflicto. No estamos aquí para tomar partido, sino para presentarles los hechos tal como se han ido revelando, analizando las posibles causas y las implicaciones de esta disputa legal. Es importante recordar que si bien son figuras públicas, también son individuos y merecen un trato respetuoso, pero la naturaleza del espectáculo a menudo nos lleva a querer saber más, a entender el porqué detrás de estas situaciones. Entonces, ¿de qué va exactamente esta guerra legal? Sin entrar en detalles excesivamente técnicos que podrían aburrir a muchos, podemos decir que las alegaciones parecen girar en torno a temas financieros y contractuales. Se habla de acuerdos rotos, de responsabilidades no cumplidas y de reclamaciones económicas significativas. Imaginen la tensión que esto debe generar, especialmente cuando dos personas que compartieron una relación personal ahora deben navegar por aguas legales. La línea entre lo profesional y lo personal se vuelve muy difusa y las emociones, sin duda, juegan un papel importante. Por un lado, tenemos a Hande Erçel, conocida por su carisma y su éxito arrollador en series como Sen Kalkam, donde compartió pantalla y química con Kerem Bürsin. Su trayectoria ha sido meteórica y su base de fans es inmensa y muy leal. Por otro lado, Kerem Bürsin, un actor con una trayectoria sólida, carismático y también con una legión de seguidores fieles, que también alcanzó la cima de la popularidad gracias a la misma producción. La audiencia que los vio enamorarse en la ficción ahora se enfrenta a la cruda realidad de un conflicto en la vida real. Las informaciones que han trascendido sugieren que el origen de la disputa podría estar relacionado con proyectos compartidos o acuerdos comerciales que surgieron a raíz de su popularidad conjunta. Es natural que cuando dos artistas alcanzan un nivel de fama tan alto, surjan oportunidades de negocio. Sin embargo, si estas oportunidades no se gestionan con la debida claridad y acuerdos formales, pueden convertirse en terreno fértil para los desacuerdos. Una de las líneas de investigación apunta a posibles disputas sobre ingresos compartidos o sobre la gestión de proyectos en los que ambos estuvieran involucrados. Se rumorea que algunas de las reclamaciones se centran en porcentajes de ganancias, pagos pendientes o incluso la propiedad intelectual de ciertos proyectos. Es un terreno delicado, donde la confianza y la transparencia son fundamentales, y donde su quiebre puede tener consecuencias devastadoras. Por otro lado, también es posible que la disputa tenga raíces más profundas, que vayan más allá de lo meramente económico. En ocasiones, las rupturas sentimentales, incluso las que no son del todo públicas, pueden dejar resentimientos o malentendidos que con el tiempo se manifiestan en disputas legales. Es difícil de determinar sin información oficial, pero no podemos descartar la influencia de las emociones en este tipo de situaciones. Hemos consultado diversas fuentes, desde Comuni.
Casos oficiales de los abogados de cada parte hasta reportajes en medios especializados en espectáculos turcos, y la información es a menudo contradictoria. Esto es lo que hace que esta historia sea tan intrigante y, al mismo tiempo, tan difícil de dilucidar. Los abogados de Hande, por un lado, presentan sus argumentos, y los de Kerem, por otro, defienden su postura. Cada uno intenta construir una narrativa que favorezca a su cliente, y es ahí donde la verdad se convierte en un campo de batalla en sí mismo. Una de las constantes en las informaciones es que la guerra legal no es reciente. Parece que los intentos de resolución amistosa han fracasado, lo que ha llevado a la formalización de las acciones legales. Esto implica un proceso judicial largo y sin duda agotador para ambas partes. No solo a nivel emocional, sino también a nivel económico, pues los procesos legales suelen ser costosos. ¿Qué implica esta guerra legal para sus carreras? Es una pregunta que muchos se hacen. Por un lado, este tipo de escándalos pueden generar una publicidad negativa que afecte la imagen pública de los artistas. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, a veces la controversia también puede ser un arma de doble filo, atrayendo aún más atención hacia ellos. Lo cierto es que mientras esta batalla legal esté en curso, es probable que la sombra de la disputa planee sobre sus proyectos futuros y sobre la percepción que el público tiene de ellos. Hemos visto cómo, en ocasiones, la presión mediática puede ser abrumadora. Los fans divididos entre quienes apoyan a Hande y quienes defienden a Kerem, comentan en redes sociales, especulan y a veces incluso atacan a la otra parte. Es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay personas que están pasando por momentos difíciles. Vamos a intentar desglosar algunas de las alegaciones más sonadas, sin entrar en detalles que puedan ser propiedad del litigio. Se habla de que uno de los puntos clave podría ser un acuerdo de colaboración que no llegó a buen puerto, o que fue malinterpretado. Tal vez se trataba de un proyecto conjunto que debía generar ingresos para ambos, y las diferencias surgieron a la hora de repartir esos ingresos, o sobre quién tenía la responsabilidad de llevar a cabo ciertas acciones. Por otro lado, también se ha mencionado la posibilidad de que la disputa esté relacionada con el uso de la imagen de ambos, ya sea en campañas publicitarias o en otros proyectos. Cuando la fama de una pareja es tan alta, es común que surjan oportunidades de negocio que involucren a ambos. Si no hay un acuerdo claro sobre cómo se utilizarán sus imágenes o quién recibirá los beneficios, los problemas pueden surgir fácilmente. El hecho de que ambos hayan mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a declaraciones públicas sobre este tema habla de la seriedad del asunto y, probablemente, de las indicaciones de sus respectivos equipos legales. El silencio puede ser, en muchas ocasiones, la mejor estrategia en medio de un litigio. Pero, ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta del millón. Sin acceso directo a los documentos judiciales o a testimonios oficiales, es imposible saber con certeza quién tiene la razón. Lo que sí podemos hacer es analizar las posibles versiones y considerar qué escenarios son más probables, basándonos en la información que ha sido divulgada. Es crucial entender que los procesos legales son complejos y a menudo toman mucho tiempo. Las audiencias, la presentación de pruebas, los argumentos de los abogados, todo ello conforma un entramado que puede durar años. Lo que hoy vemos como un escándalo revelado, es solo la punta del iceberg de un proceso que se ha ido gestando en privado. Es posible que ambas partes tengan argumentos válidos. En una disputa legal, rara vez hay un único culpable o una única víctima. A menudo las circunstancias, los malentendidos y las diferentes interpretaciones de los hechos llevan a situaciones de conflicto. Nos preguntamos también qué impacto tendrá esto en su relación profesional, si es que la tienen. ¿Podrán seguir colaborando en el futuro? ¿O esta guerra legal habrá cerrado para siempre las puertas a futuras colaboraciones? El tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es que esta situación ha generado un gran interés y ha puesto en el foco de atención a estos dos talentosos actores. Ahora, para resumir un poco lo que hemos estado analizando. Hemos hablado del *** escándalo revelado, la verdad de la guerra legal de Hande y Kerem ***. Exploramos cómo una relación que cautivó al público se ha transformado en una disputa legal, aparentemente centrada en temas financieros y contractuales. Hemos visto la complejidad de la situación, donde las alegaciones y las defensas se cruzan, y donde la verdad es difícil de discernir desde fuera. No hemos tomado partido, sino que hemos intentado presentarles una visión general de los hechos y las posibles razones detrás de este conflicto. Esperamos que este análisis les haya resultado
interesante y sobre todo informativo. Sabemos que este tema genera mucho debate y nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta guerra legal? ¿Creen que hay una parte que tiene más razón que la otra? Por favor, déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta compartir este vídeo con sus amigos para que nadie se pierda esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.